Tomamos ahora el caso Maldonado, la investigación y el hallazgo de este cuerpo que está llegando en horas nada más aquí a la ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos en contacto telefónico con Juan Alonso, periodista, para las últimas novedades. Juan, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Daniela? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, como decíamos ayer, conmocionados y ahora expectantes, ¿no? Por esta aeronave que está trasladando el cuerpo hallado y que llegaría en algunas horas más aquí a la ciudad. ¿Cuáles son las últimas novedades luego de la conferencia de prensa del día de ayer de Sergio Maldonado? Bueno, ahora tenemos que esperar la operación de autopsia, que seguramente finalizará entre el viernes y el sábado. Mínimamente va a durar entre 8 y 12 horas de autopsia. Van a estar a cargo los forenses Roberto Cohen, Cristina Bustos y Jorge Herbenstein, que dependen de la morgue, de la corte, de la morgue, son forenses de la morgue judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además van a estar los peritos de parte, el perito que levanta el cuerpo, el perito de parte de la familia Maldonado, y el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, con lo cual es una operación clave para determinar, como decíamos ayer, la identidad del cuerpo hallado en el río Chubut, la data de muerte y la mecánica, es decir, cómo murió, ¿entendés? Son digamos, momentos clave para determinar eso exactamente. Y después me parece que el Colleral creo que viene con el cuerpo en el avión que partió de la ciudad de Esquel, viene como parte de la cadena de custodia. Me parece que Geral, después de determinar esto, que es fundamental, la identidad del cuerpo, la mecánica de muerte, la data de muerte, el registro de rastros en el levantamiento del cuerpo allí, que también es fundamental para ver o no si fue plantado, porque la comunidad mapuche sostiene que fue plantado, la familia Maldonado ayer en la conferencia de prensa tampoco descarta que haya sido plantado. Y una de las querellas, la PDH local, Julio Saquero y Mabel Sánchez, también han dicho que fue plantado, y tanto la comunidad mapuche, en el caso de Fernando Jones Guala, es uno de los 3 integrantes de la comunidad mapuche que participó del rastrillaje, y al igual que Julio Saquero y Mabel Sánchez, lo mismo, y tenemos ya 2 querellas en el caso de la familia Maldonado y en el caso de la PDH, que sostienen que el cuerpo pudo haber sido plantado, y lo mismo dice la comunidad mapuche. Y incluso es contradictoria en relación al comunicado de la Fiscalía, porque sostiene que el cuerpo fue hallado entre 50 y 70 metros del lugar que señala Matías Santana, donde se produce la detención y la desaparición de Santiago por parte de efectivos de gendarmería. En cambio, la Fiscalía sostiene que son 300 metros arriba del río Chubut. Así que bueno, estos son los momentos claves que hay en la causa, además de la responsabilidad que pudo haber tenido el subalférez Emanuel Echazú, que es el único que hace una presentación en el expediente, pero junto a él yo podría mencionar a lo que llamaba ayer en el programa de Gustavo Silvestre los 7 del patíbulo, ¿no? Que son algunos gendarmes que aparecen en un sin lugar, allí en la vera del río. Digo sin lugar por las contradicciones que evidencian en las testimoniales administrativas, primero ante Gendarmería y el Ministerio de Seguridad, y después las que vuelcan en el expediente judicial. Juan, ¿podemos detenernos ahí un minuto y repasar algo? No? Estamos hablando de 7 gendarmes. Por ejemplo, Méndez, quien desapareció porque se fue al baño a unos 40 kilómetros. Vos corregime si no es así, porque me parece que es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de gendarmes que aparentemente no dijeron la verdad. Bueno, Echazú, que presentó varias contradicciones, e incluso el jefe del operativo que dijo que nunca habían llegado al río, y luego los mismos gendarmes coinciden y terminan admitiendo que sí llegaron hasta el margen del río. Sí, vos te referís al comandante Escola. Exactamente, Escola, el tercero. A Escola, exactamente. Que Escola, que fue entrevistado por el diario Clarín a los pocos días del hecho, y después parece que le soltaron la mano. Hoy que aparece en la vera del río, junto con varios gendarmes. Hablo de Peloso, de Chucra, de Segovia, de Gómez, el gran narrador de la gendarmería que hace el acta del 31, y después lo reemplaza Echazú con una fractura de pómulo y con una grave herida en el maxilar.
Perdón, Juan, te pedimos disculpas por las desprolijidades, pero estamos viendo la imagen. Acaba de salir la ministra Bullrich de su domicilio sin hacer declaraciones. Nos parece importante mencionarlo porque es la imagen que está en pantalla. Y yo retomo esto, te preguntaba puntualmente por los gendarmes, porque algunos hoy se preguntan, a ver, ¿por qué no creer en lo que dice Gendarmería o en el hallazgo del cuerpo? O en por qué se vuelve a requisar este lugar a partir del testimonio de un gendarme. Bueno, porque ya hubo muchas contradicciones por parte de Gendarmería. Bueno, sí, hay que hacer un relevamiento de cuál fue el rol de estos gendarmes en la vera del río, qué vehículos utilizaron, por qué había al menos 2 camionetas y un Eurocargo que manejó el gendarme Andrés Ahumada, que tenía encima una pistola calibre 9 milímetros y estaba dentro de la, digamos, de la zona pull-off a la vera del río. Estoy hablando del caso de Ahumada. El Robledo es el que admite que, digamos, arrojó piedras sobre un manifestante, entre comillas. Bueno, son todas cosas que debe resolver el juez Geral, además de la responsabilidad no solamente de Pablo Nocetti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, sino de los comandantes Diego Conrado Valari y Juan Pablo Badie, ¿no? Un hombre de extrema confianza de Nocetti. Juan, a ver, también sumando un poco y en línea con lo que vos sostenés, una de las versiones, o al menos de las hipótesis que se ha agregado en las últimas horas y que sostiene un sector de quienes de alguna manera están opinando sobre, bueno, qué es lo que pasó con este cuerpo hallado allí en la vera del río, es que por primera vez un grupo, una expedición accedió a ese lugar, es decir, que no se había pasado por allí en oportunidades anteriores, mientras que la familia de Santiago Maldonado lo que dice es, ya se había pasado 3 veces por ese lugar, estaban realmente muy cerca de donde se transita habitualmente allí en la comunidad mapuche y en realidad prácticamente que se puede ver, es decir, que está fácilmente de acceso desde el punto de vista visual. Digo, ¿podemos dejar en claro si efectivamente se habían hecho 3 rastrillajes en forma anterior y que este hubiese sido el 4º rastrillaje donde efectivamente se encuentra este cuerpo? Sí, bueno, mira, Julián, eso es falso, digamos. Ese lugar fue peritado 3 veces. La última vez fue el 18 de septiembre por más de 300 efectivos de la Prefectura y la Policía Federal Argentina y su grupo de élite, algunos de ellos descendieron en helicópteros, como decíamos, en la comunidad Vuelta del Río, que es lindante a la pulosa en Resistencia Cusamen, y ese lugar donde fue hallado el cuerpo fue peritado 3 veces con una profusión enorme de efectivos, incluso con el operativo más grande de la historia, realizado por el juez Guido Otranto. Y fue peritado además ese exacto lugar el día 6 de agosto, a escasos días de la desaparición de Santiago, por buzos de prefectura, que dijeron que en ese lugar no encontraron nada y Santiago no pudo haberse ahogado. Esa pericia se hizo el 6 de agosto y están los videos de los buzos de prefectura hablando con los integrantes de la comunidad mapuche en ese momento. Ese dato de que no se había rastrillado el lugar donde se fue hallado el cuerpo, que todavía no sabemos si pertenece o no a Santiago Maldonado porque falta la pericia de ADN, el dato ese de que no se había rastrillado ese lugar es, reitero, falso. Juan, a ver, entonces se llega a este lugar nuevamente y esta es la información que conocimos en las últimas horas a partir de la declaración del prefecto Ruata, que es quien dice, yo iría nuevamente a ese lugar. ¿Sabemos por qué? Habiéndose requisado el lugar ya en 3 oportunidades anteriores. Quiero preguntarte esto y también que si nos puedes explicar la hipótesis de un vuelto de la Gendarmería para con el gobierno. Bueno, imagino porque quiso aprovechar las condiciones climáticas, porque el río Chubut en los últimos 3 o 4 días ha aumentado su caudal por el deshielo. La temperatura del agua es más cálida y la profundidad del río es mayor. La doctora Heredia, la abogada de la familia Maldonado, dijo que el río tenía una profundidad muy baja el 1 de agosto, cuando se produce la desaparición forzada de Santiago. Pero lo que pasa es que la temperatura exterior era de entre 15 y 18 grados bajo cero. Todos los que estuvimos allí, incluso los enviados especiales de C5N, sabemos perfectamente bien que no se podía estar parado ni 5 minutos con ropa térmica
en agosto en la puerta de la tranquera de la Pulov. Sí. El frío era, digamos, insoportable. Y mucho más en el río, con el agua congelada y en la vera del río. Ahora bien, la otra parte de tu pregunta en relación a la gendarmería. Sí. Bueno, sabiendo que hay al menos 7, 8 gendarmes en una posición dudosa y al menos un jefe de destacamento en el caso de Escola, no es descabellada esa hipótesis. Pero sucede que la ministra Bullrich ha dicho que no iba a arrojar, entre comillas, a ningún gendarme por la ventana, con lo cual la fuerza federal, es decir, gendarmería, es fundamental para mantener el statu quo que pretende el gobierno. Y no por nada acuartelaron a la Policía Federal en estas circunstancias. Pero Juan, y te pregunto por último, porque de todos modos sabemos que Chazú es uno de los gendarmes que pedía presentarse como querellante, ¿no? Ya que está, te pregunto si podemos repasar cuáles son las querellas que fueron aceptadas, y también en relación a esto que decís respecto de arrojar un gendarme por la ventana, no se trata de, y supongo que coincidirás obviamente con esto, pero de arrojar un gendarme por la ventana, pero sí hay gendarmes que dieron versiones que después, bueno, corrigieron, claramente mintieron en sus primeras declaraciones. Bueno, mira, Daniela, lo que sucedió con la profusión de testimoniales administrativas, entre comillas, ellos las llamaron deposiciones administrativas, el funcionario Daniel Barberis, y que después las incorpora el funcionario Gonzalo Cané, que se instaló más de una semana y media, 2 semanas en Esquel, y digamos que fue la principal fuente de los principales diarios hegemónicos, que dieron cualquier cantidad de versiones falsas, en el caso, promovidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y este funcionario Gonzalo Cané. Lo que primero intentaron hacer era enlodar las testimoniales con DNI y a cara descubierta de la comunidad mapuche. Primero le objetaron a los mapuches que no declaraban con identidad, con DNI y a cara descubierta en el expediente judicial. Y decían que los testimonios ante la Procubín y con identidad reservada por miedo a ser asesinados no eran verídicas. Una vez que los mapuches, en el caso de Matías Santana primordialmente, testimonia a cara descubierta y con DNI, empiezan una profusión, una verdadera profusión de testimoniales de gendarmes que viran desde las declaraciones administrativas ante Gendarmería del Ministerio y se vuelcan como testimoniales oficiales en el expediente de desaparición forzada y en el expediente de habeas corpus. ¿Qué se desprende de allí? Una serie de contradicciones, como la que te acabo de mencionar, que el enfermero Juan Ramos y los escopeteros Soilán y Cardoso desmienten a Chazú en relación a que fue herido fuera, sino que dicen que fue herido dentro de la Pulov, con lo cual no hubo delito en flagrancia y el operativo fue ilegal. Reitero, no hubo delito en flagrancia y el operativo de gendarmería fue ilegal. En esas circunstancias desaparece Santiago y en esas circunstancias es herido Chazú a la vera del río, cosa que tienen que certificar cómo fue herido y por qué, y si el tipo de herida que tiene en el cuello sobre todo, y las salpicaduras de sangre en su uniforme, pudieron haber sido salpicaduras de otra persona y no de él. ¿Entendés? Entonces, para finalizar, me parece que esta técnica, esta táctica defensiva que implementó el Ministerio de Seguridad tiene una doble vía. Primero, pretender volcar pruebas en el expediente y después remarcar las contradicciones de los propios gendarmes. Y los gendarmes, al saber que están involucrados y están seriamente imputados, por lo menos Chazú, que por eso se presenta como parte y se siente imputado en el expediente, hecho que mencionaba ayer la doctora Heredia, abogada de la familia Maldonado, ejemplifica varias cosas, porque allí hay jefes de destacamento involucrados, es en el caso puntual de Escola. Y hay que determinar las responsabilidades, insisto, de sus superiores, como Valari y como Badié, que responden directamente a Nocetti. Bien, Juan, muchas gracias. Bueno, que tengan buen día. Gracias.